tal? Les damos la más cordial bienvenida a esta pequeña sección en la que vamos a poder entrevistar el día de hoy a Leona Vicario, un personaje muy importante en la historia de nuestro país. Vamos a contar con una llamada telefónica en la que podrá contestar a todas nuestras dudas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y vamos a dar inicio con ella. En la parroquia del Arcángel San Miguel de Ciudad de México se registró su nacimiento el 10 de abril de 1789 como María de la Soledad de Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Sí, soy hija legítima de don Gaspar Martín Vicario y de doña Camila Fernández de San Salvador. Usted tenía 18 años de edad cuando fallecieron sus padres. ¿Con quién se quedó viviendo? Vivía en casa, en compañía de mi tío carnal, el curador doctor don Agustín Pomposo. Usted definió sus ideales de libertad contra el mal gobierno y se unió al movimiento de los guadalupes, junto al que servía Quintana Roo, con quien se casa. Declaro estar casada y velada según orden de nuestra Santa Madre Iglesia con el señor licenciado don Andrés Quintana Roo. Debido a sus ideales de libertad, usted y Andrés Quintana Roo sufrieron la persecución de los realistas, por lo que fue necesario ocultarse en una cueva de la región de Tlatlaya, en el sur del Estado de México. Nació su hija, a la que le pusieron por nombre Genoveva. Solo tuvo una hija. Durante nuestro matrimonio hemos tenido únicamente dos hijas, doña Genoveva, casada con don Antonio García, y doña María Dolores, doncella de 18 años. Cuando tenía 24 años, la detuvieron y la llevaron a declarar ante un juzgado del orden y seguridad en el convento de San Miguel de Belén, de las Mochas. ¿Cuáles fueron los motivos? Llegaron unas cartas dirigidas a los insurgentes, cuyo contenido se reducía a cosas indiferentes, de saludos y de conocidos. No me pareció que fuera delito, puesto que nada hablaba en contra del gobierno. Usted también escribía a los insurgentes y enviaba comunicados con escritos cifrados. ¿A quién escribía? No se puede decir, por no comprometer a sujetos de los cuales se trataba en ellos. Ante la presión del jurado, ¿usted delató a alguno de los insurgentes a quienes escribía? De ninguna manera. Pude describir quiénes eran. Usted no solo era el conducto para transmitir correspondencia, sino también otros objetos. ¿Cómo cuáles? Unas monedas que vinieron de los insurgentes y un par de pistolas que no me pareció que podían servir de perjuicio ni beneficio o fomento a los rebeldes, y por eso se allanó enviarlas, pero nunca tuvo ese efecto, habiendo quedado solamente en disposición. ¿Por qué llamaba o llama felices a los insurgentes? Los llamo felices a ellos porque entre ellos estaban solo por acomodarse al lenguaje que ellos mismos usaban. ¿Cuál fue la respuesta al sentir descubierta su fuga del colegio de Belén? Me cogió tan de nuevo la pregunta
pude haberlo hecho en San Juanico, en cuyas inmediaciones existían los insurgentes, según se oyó decir. Una de las pruebas durante el juicio es que usted escribía bajo seudónimos. ¿Qué seudónimos utilizó en la carta que le escribió a doña Gertrudis de Castillo de Gallardo? ¿Qué le decía? Bajo el seudónimo de Enriqueta, en donde le pido a doña Gertrudis de Castillo de Gallardo que le mande el dinero a mi ahijadita, dinero que yo no le prestaba porque no tenía bien, sabe usted, mis atrasos. Mi ahijadita iría segura luego de que viniera el dinero y que nos cumpliera cierto proyecto porque habíamos pensado que sería muy benéfico para la nación. ¿Cuál fue su reacción al enterarse del decreto expedido por el Congreso de Coahuila y Texas en el que se nombraba a la ciudad de Saltillo como Saltillo de Leona Vicario? Mi primer sentimiento fue el deseo de vehementismo, de manifestar mi gratitud a tan ilustre corporación por la gloria inmortal que sin mérito había concedido a mi nombre, aprobándolo como denominación específica a la benemérita ciudad de Saltillo. Cuando su esposo y usted vinieron de Toluca a vivir a la Ciudad de México, Quintana Roo comenzó a publicar en el periódico El Federalista Mexicano críticas y ataques contra el mal gobierno del presidente Anastasio Bustamante, lo que originó la presencia de 4 militares en casa. Preguntando por su esposo, ¿fue a ver a usted al presidente? Recibida por el señor presidente Bustamante, le hice un acta de relación del caso, a presencia de los señores que me habían hecho el honor de acompañarme. Su excelencia me escuchó con atención y convino enteramente conmigo en que todo lo que yo le expuse. El objeto de mi visita también era saber si debía contar con la protección de la autoridad pública o defenderme con independencia de ella, como en el estado natural. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el presidente Anastasio Bustamante? En ese punto contestó que en mi casa podía contar con seguridad, pero que no podía responder de lo que ocurriese fuera de ella. Los periódicos como El Águila Mexicana, El Registro Público, El Sol y El Pasquín del Cardillo de las Mujeres se encargaron de atacarla, publicando que solo era apoderada y esposa de Quintana Roo, y que usted había solicitado escandalosamente al presidente Bustamante el castigo de los militares que habían ido a su casa. ¿Qué hizo usted? Recibida por el señor Bustamante, le expuse que si mi marido escribía, en lo cual no estaba enterada, y si en sus escritos cometía errores, o si se excedía de los términos regulares, debería ser reprimido por los mismos medios. No era el objeto de visita, concluí, protestando que no quería castigos contra los que habían ido a mi casa. En el periódico Registro Oficial, uno de los paisanos, el señor Lucas Alamán, mancilla su reputación de insurgente y pone en duda sus servicios a la patria. ¿Qué opina usted? En todas las naciones del mundo han sido apreciado el patriotismo de las mujeres, porque pues en mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas. ¿Qué tiene de extraño mi ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a estos
les dé por burla el título de heroísmo romancesco. Lucas Alemán califica sus servicios a la patria como heroísmo romancesco y agrega que su decisión por servirla fue efecto solo del amor. ¿Qué le contesta al señor Lucas Alemán por esta publicación? El empeño que he tenido es patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo. Mi objetivo es querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor. No es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos como la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Usted habla de pruebas que demuestran lo contrario. ¿Cuáles son esas pruebas? Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que esta no la originó el amor, sino el haberme apresado un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria. Si el amor cree usted que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando cómo debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? ¿El patriotismo de las mujeres es solo por amor? No, solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ellas son capaces de todos los entusiasmos y los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien suelen obrar en ellas con más vigor, como siempre, los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto o su causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. ¿Amor y patriotismo se pueden presentar al mismo tiempo en las mujeres? Eso no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimula. ¿Quién ha influido en sus acciones y opiniones? Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. En este punto he obrado siempre con tal independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. ¿Cree usted que así actúan todas las mujeres? Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. En la publicación de Lucas Alemán, él reprocha que usted sacó ventaja de la nación al haber solicitado que el gobierno triunfante le otorgara beneficios y recompensas en casas y fincas. ¿Es verdad eso? Considero que no podrían arreglarse los pagos de los réditos que me debían. ¿Qué otra cosa que no fueran fincas podía yo haber pedido? ¿O cree usted que hubiera sido justo que careciera enteramente de mi dinero, al mismo tiempo que tal vez servía para pagar sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? Las fincas que se cree saqué tantas ventajas, no había habido alguien que las quisiese comprar con la rebaja de una tercera parte de su valor, y yo las tomé por el todo.
La casa en que vivo tenía los más de los techos apolillados y me costó mucho repararla. La ventaja no la reputo por tal a que el Congreso, quien confesó que mi propuesta había sido ventajosa a la nación. No solo a través de publicaciones la agradece el gobernador Canalizo, sino también con acciones como el embargo injusto de unas ovejas que usted tenía en su propiedad de Huixquilucan. Por ello solicitó la ayuda al gobernador. ¿Qué le pedía? Que se remitiera a México la orden para que se me devolvieran mis ovejas, pues no era justo que sufriera la pérdida de más de 700, quien llevaba 25 años de hacer sacrificios personales y pecuniarios, y debido a las persecuciones y venganzas injustas de mis ingratos paisanos, se hallaba bastante atrasada en sus negocios e intereses. Justicia pedí y debí ser atendida. En su solicitud al gobernador Canalizo, usted menciona que se le deberían dar o guardar ciertas consideraciones. ¿Por qué? Por decoro a la misma patria, se me deben de guardar las consideraciones que se deban a mis servicios. Consideraciones que por primera vez reclamo, porque el insulto que se me acaba de hacer, tan injusto como sultánico, me estrecha al hacerlo así. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador Valentín Canalizo a su petición relativa a la devolución de las ovejas de su propiedad? A vista de lo que el gobernador me expone en su carta, conozco que no ha podido comprender mi asunto y que las medidas que trata de tomar son las más perjudiciales para mí, pues a más de no impedir con ellas un nuevo saqueo, me denuncia con mis enemigos como delatora de que el espíritu de venganza se hace obrar, con lo que debe aumentarse el odio de ellos hacia mí. De todos modos está visto que me debo quedar sin ellas, pues con las providencias me quiere tomar. Llegará fuera de tiempo para que se me devuelvan las ovejas, porque ya no existirá ni habrá quien me las pague, y así desde luego renuncio al paso que creé dar a mi favor y me dejo robar sin que se devuelva o se vuelva a hablar del asunto. ¿Va a insistir para que se le haga justicia? Nada quiero ya de la justicia ni de gracia. Me doy por robada, porque es mejor perderla sencilla que no doble. Haré de cuenta que estamos en guerra y que los enemigos de mi patria, extranjeros, me han saqueado para que no me sea tan sensible, con lo que queda todo concluido. El 30 de marzo de 1839, usted decide hacer su testamento y escribió los bienes con los que en esta fecha contaba. ¿Cuáles eran? Mis bienes consisten en la hacienda de labor, el pulque y ganado, llamada Ocotepec, situada en los llanos de Apán, grabada con 87,095 pesos, en 3 casas en esta ciudad, una en la tercera calle de Santo Domingo, número 2, que es la que actualmente habito, y las otras 2, números 9 y 10, en la de Cocheras, y reconocen 16,000 pesos. Pero a mí me las cedió la nación para compensarme 112,000 pesos de mi legítima, que estaba impuesta en el peaje del Camino de Veracruz, en tiempo del gobierno español. Debo también advertir que tanto la hacienda como las casas se han aumentado mucho y en el día tienen mejoras de consideración. Igualmente deben reputarse por mis bienes la ropa, alhajas, ajuar de casa y además de que se halle en la de mi morada al tiempo de mi fallecimiento.
¿Los bienes que usted detalla fueron propiedad de su esposo? Declaro de lo expresado que mi esposo trajo a mi lado ningún capital. ¿A quién deja sus bienes al momento de morir? Ordeno que del tercio de mis bienes se hagan 3 partes, 2 para mi hija Dolores, porque permanece sin casarse y ha estado atenta a mi cuidado y asistencia en mis enfermedades, y se desvela y empeña en mi obsequio, siendo mi perpetua y cuidadosa compañera, y aunque a Genoveva le he merecido iguales consideraciones en su fino y fiel cariño, pero el día que se haya casada con un sujeto que tiene suficientes proporciones con que sostenerla, y así solo le dejo la tercera parte de dicho tercio, y que del quinto de dichos bienes queden impuestos en las fincas que toquen a mi hija Dolores, 10,000 pesos, cuyos réditos serán socorridos los pobres, y que las mismas fincas de mi hija Dolores reconozcan 2,000 pesos, y que con su rédito se apliquen cada año 9 misas cantadas en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué otro encargo le encomendó a sus albaceas don Andrés Quintana Roo y su hija doña María Dolores? El cuerpo a la tierra de que fue formado, el cual convertido sea en cadáver, se sepultará en la iglesia y lugar que pareciese a mis albaceas, a cuya dirección lo dejo con lo demás tocante a mi funeral y entierro, que cuanto antes después de mi fallecimiento se manden decir 500 misas por mi alma. Bueno, pues con esto damos por terminada la entrevista y te queremos agradecer por tu participación. Sin duda, te mereces el título de la mujer fuerte de la independencia.